Gracias por continuar con nosotros. Decíamos esta mañana, estamos pendientes de diferentes situaciones que están ocurriendo, información que está en desarrollo, los bloqueos de calles, les repetimos algunos de los puntos donde hay problemas para circular. Ya veíamos lo que estaba pasando en el Boulevard del Ejército, también les recordamos que hay problemas de circulación en la calle Antigua Zacatecoluca, a la altura de Santo Tomás, también problemas en la carretera al Aeropuerto Internacional Monseñor Oscar Arnulfo Romero, a la altura de Santiago Texacuangos, y también problemas de circulación en la calle a San Juan Opico, a la altura de San Juan Opico hay problemas debido a protestas, esto en la zona norte de La Libertad. Estamos dándole seguimiento a esta información, pero en este martes también les queremos contar que vamos a conversar sobre diversos temas que están en las agendas informativas en estos días. Ya veíamos el problema que se está dando con el tema del FODES, porque los empleados municipales están hablando de que hay problemas en las municipalidades debido al no pago de estas transferencias de fondos que tiene que hacer el Ejecutivo del Presupuesto General de la Nación a las municipalidades. También hemos escuchado hablar mucho estos días del no pago a los empleados de la Asamblea Legislativa. Esto decían, son más de 2.000 empleados que tienen problemas porque no han recibido su salario. A esto le sumamos también que ya se presentó el Presupuesto General de la Nación para 2021 y que ya está en manos de los diputados y que en los próximos días seguramente van a comenzar el análisis de las cifras contenidas en ese plan de gastos. Pero esta mañana queremos saludar a Yancy Urbiuna, ella es diputada por el partido FMLN y es miembro de la Comisión de Hacienda, y vamos a conversar de estos temas. Yancy, buenos días, un gusto que nos acompañe aquí en Noticiero Hechos. Muy buenos días, Manuel, encantada de estar con usted, con todos los amigos, amigas que nos sintonizan esta mañana, y desde ya solidarizarme con todas las alcaldías, los consejos municipales, los empleados municipales por la situación que están viviendo, así como también con los trabajadores de la Asamblea Legislativa que enfrentan una situación inédita en el país. Diputada, ¿qué es lo que está ocurriendo con el tema de los fondos? ¿Hacia dónde está llegando o se está yendo esta discusión? Porque ya vemos la protesta en este caso de las municipalidades, también el tema de lo que está pasando con los empleados de la Asamblea Legislativa. Pero ¿qué es lo que está pasando desde su punto de vista? Es claro, Manuel, de que aquí estamos frente a una situación de condicionamiento, manipulación por parte del órgano ejecutivo, del manejo de las transferencias hacia los gobiernos locales y también a la Asamblea Legislativa. Es decir, la Asamblea Legislativa también tiene autonomía en el tema de presupuestario según la Constitución. Y lo que está ocurriendo es una retención ilegal de los fondos que corresponden a las transferencias para los consejos municipales, para las municipalidades, los gobiernos locales. ¿Por qué es una retención ilegal? Está dispuesto por ley. La ley FODES ya establece que es el 10% de los ingresos corrientes del Estado, independientemente de cuánto sea la recaudación. Y en esto hay que decirlo con toda claridad. Los ingresos del Estado han estado permanentes a lo largo de todos estos meses. El día de ayer aparecía ya publicado, por ejemplo, el informe de ingresos mensuales en la página web del Ministerio de Hacienda. Y usted podrá notar, por ejemplo, que la recaudación del mes de agosto fue de 375 millones, la recaudación del mes de septiembre de 398 millones. Y si vamos meses atrás, ahí están los fondos que han sido recaudados solamente en lo que va de enero hasta septiembre. Ahora los ingresos ya ascienden a 3.628 millones de dólares. Diputada, ¿qué es lo que dice ¿dónde la queda, ley? diputada? Si me permite un momentito, Manuel. ¿Qué es lo que dice la ley? Usted tiene de esos ingresos, si fueron 600, si fueron 300, si fueron, como fue en la realidad en septiembre, 398 o 375 en agosto, el 10% de esos ingresos usted debe trasladarlos a los gobiernos locales. Eso es lo que dice la ley. Ahora, usted escucha el discurso oficial que dice, que los ingresos han disminuido. Sí, claro, eso nadie en su sano juicio espera que en medio de la pandemia incrementen. Está claro de que el comportamiento tributario puede variar, pero en una situación de esta naturaleza de una pandemia. Ahora, lo que la ley le dice es que independientemente, o sea, lo que dice 10% debe ser trasladado a los gobiernos locales. ¿Qué es lo que ha hecho este gobierno? Una retención ilegal. ¿Qué es lo que han hecho los funcionarios?
un incumplimiento de la ley. Por eso las denuncias, los avisos están en fiscalía. Hay que tener en cuenta que usted como funcionario no puede hacer ese tipo de prácticas que son ilegales. En realidad, lo que han hecho con la retención indebida e ilegal de estos fondos es quebrantar la ley y el orden constitucional. Ahí está la situación, Manuel. Por eso es que usted ve hoy estas expresiones que están a lo largo del país de una protesta, porque ya vamos más de 4 meses, o sea, estamos entrando casi al 5.º mes. Y lo que hay en realidad es una retención que no solamente no está justificada en términos de ingresos, sino que también está clarísimo que es un manejo de orden político, electoral por parte de la Presidencia de la República para estar condicionando y afectando a los gobiernos locales. Creo que eso también cada vez va quedando mucho más claro para la población. Diputada, pero le decía yo que hay declaraciones, por ejemplo, de Alejandro Zelaya, que es el ministro en este caso de Hacienda. Él decía de que cuando le pedía, por ejemplo, la presidenta de Comures, Milagro Navas, le pedía el tema del FODES, él le decía de que los fondos están en manos de la Asamblea Legislativa y que mientras no se liberen esos fondos no se iba a poder pagar el FODES. En el tema de los empleados legislativos decía que el Ejecutivo pidió la separación de las planillas y que se pagara el salario a los empleados. Pero ¿qué responden ustedes a este tipo de declaraciones, por ejemplo, cuando escuchamos al ministro de Hacienda hablar y dar, pues, o tratar de fundamentar las situaciones de lo que está ocurriendo con las transferencias? Es una mentira tras otra. En realidad, Manuel, estamos en el país, que es lamentable que estemos en esta situación donde los funcionarios mienten y mienten repetidamente. Creo que también va quedando claro con aquellas grandes mentiras que estamos recibiendo todos los días para justificar la incompetencia, las ilegalidades, la manipulación que están haciendo e instrumentalización de las instituciones en este momento, de las instituciones públicas. Fíjese usted qué aspecto más preocupante. Hay que leer la ley, hay que leer la ley FODES. La ley no establece que eso depende de préstamos. Le estoy hablando de los ingresos corrientes. ¿Qué le establece la ley? Le digo 10% de los ingresos corrientes del Estado. ¿Qué significa 10% de los ingresos corrientes? De lo que caiga en el fisco, en la recaudación de cada mes. Eso, el 10%, independientemente del valor, deben de transferirlo a los gobiernos locales. Lo que está mencionando el ministro con respecto a pretender pagar con el FODES con préstamo es una ilegalidad absoluta. Entonces, por eso le digo, de una mentira pasan a la otra, porque en realidad eso no es así, eso no depende de los préstamos que están o pudieran estar en la Asamblea Legislativa. Yo le voy a decir, los salarios es intocable, hay partidas presupuestarias que están ahí. El presupuesto general de la Nación no ha desaparecido, señor. No le estoy mencionando que solo de ingresos corrientes hay 3.628 millones de dólares ingresados, cada mes ingresan. ¿Cómo es eso que para el resto de trabajadores o funcionarios públicos, todos los ministros han cobrado, las plazas formales y las que dicen ad honorem, han dejado de pagar a sus ministros? No. ¿Han dejado de pagar a sus asesores? No. ¿Han dejado de pagar a todo su staff dentro del órgano ejecutivo? No. ¿Y por qué hace esa acción contra la Asamblea Legislativa? Él mismo lo mencionó, es decir, y lo mismo dice desde la Presidencia de la República para abajo, que le aprobemos más préstamos y que entonces van a pagar. Quiere decir que por cada mes hay que irle aprobando nuevos préstamos para que pague los salarios. Eso es una absoluta ilegalidad. La Constitución ya le dice que está prohibido retener los salarios de los trabajadores. Están haciendo una instrumentalización y una utilización de verdad inédita, realmente condenable. Es una acción criminal que le estén reteniendo los salarios a los trabajadores. Eso afecta la economía de la familia, eso es los hogares. ¿Qué le puede decir este presidente y un ministro de Hacienda que teniendo los recursos no le paga a los trabajadores? Tienen los recursos. Eso ha quedado demostrado. Ingresos, 3.628 millones de dólares.
¿Cuánto certificó el presidente del Banco Central que habían tenido de ingresos? Nosotros lo hemos repetido a lo largo de estos meses en la Asamblea Legislativa, pero ¿qué le certificó el señor presidente del Banco Central? Que tenía ingresos 3.238 millones de dólares. Hace 2 semanas atrás ingresaron, además de eso, 645 millones de dólares en colocación de CETES. ¿Qué significa eso, Manuel? Recursos tienen, en abundancia, los han tenido. Han tenido un excesivo financiamiento del Estado. Tienen más de 7.000 millones a esta fecha de ingresos. Y de eso no ha podido hacer los pagos a la Asamblea Legislativa únicamente. No, estamos acá frente a una manipulación realmente grave de la situación de la economía de la familia, y lo que está tratando es de someter a la Asamblea Legislativa, y eso creo que es otra de las agresiones que hemos tenido a lo largo de estos meses en la Asamblea Legislativa. Pero a lo largo de todo el año, ha sido desde el 9 de febrero, hemos tenido una situación irregular. Es otro atentado a la institucionalidad, es un rompimiento del orden constitucional y legal del país. Pero, diputada, ¿no es esto una situación que se está dando en doble vía, haciendo política con los fondos del Estado? Porque si vemos la Asamblea Legislativa también dice, no vamos a aprobar más préstamos. Vemos el Ejecutivo diciendo, no le vamos a hacer las transferencias. En medio de todo esto siempre pues hay ciudadanos que se están viendo afectados en doble vía por la misma situación, tanto los empleados municipales como las personas beneficiarias de algunos programas que pues no hay fondos para ejecutarlos. Entonces, ¿no es esto una situación en doble vía en la que están dejando en medio a los ciudadanos de estas decisiones políticas y de esta guerra entre el Ejecutivo y el Legislativo? Manuel, las retenciones ilegales no tienen que ver con un conflicto. Lo que le estoy mencionando, y creo que para la población es claro, es que la retención de salarios está prohibida por la Constitución. En realidad eso no se puede hacer. ¿Qué es lo que está pasando? Es una acción ilegal, por donde lo quiera ver. Por eso la denuncia está en la Fiscalía General de la República. Las instituciones del Estado deben actuar conforme a la ley. Lo que estamos viendo es, no pretendamos disfrazar una acción ilegal, una acción que de todo orden es exageradamente hasta, diríamos nosotros ya de orden hasta criminal. En realidad estamos frente a una situación de incumplimiento de ley. La Asamblea no está incumpliendo la ley. ¿Quién incumple la ley? El Ejecutivo, los funcionarios, el señor ministro de Hacienda que está reteniendo salarios ilegalmente. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Tienen que pagar, tienen que hacer las devoluciones. Dinero tienen en abundancia y lo han tenido. El problema de este gobierno es que no quiere rendir cuentas. ¿Qué han hecho con los más de 7.000 millones de dólares que han tenido de ingresos? ¿Qué es lo que han hecho? ¿A dónde se ha ido ese dinero? ¿Por qué no quieren rendir cuentas y por qué no quieren decir qué hicieron o dónde está ese dinero? Son una gran cantidad. Hace 2 semanas atrás, 645 millones de CETES, eso es dinero líquido, inmediatamente está disponible. ¿Qué han hecho con los 645 millones de dólares? ¿Qué han hecho con los 3.628 millones de dólares que le han ingresado de ingresos corrientes, valga la redundancia? ¿Qué han hecho con los más de 3.000 millones que les han ingresado en créditos de corto plazo, créditos de largo plazo? ¿Por qué no vemos ese detalle? Rindan cuentas. Es que lo que tienen que hacer es rendir cuentas. El tema es que tienen una gran cantidad de dinero y lo que han hecho durante todo este tiempo es estar manipulando las necesidades de la población. Pero ahora la de los trabajadores. Diputada, ¿hacia dónde se han ido esos fondos? Desde el punto de vista de esa ustedes. Es la respuesta que debe dar el gobierno, porque nosotros en la Asamblea no administramos fondos. ¿Quién administra los fondos? El órgano ejecutivo. La Asamblea no administra, no gerencia, no adquiere esos dineros. Esos dineros han sido aprobados al órgano ejecutivo. ¿Quién tiene que dar la respuesta a eso? El señor ministro de Hacienda, los ministros, el presidente. Es decir,
Ellos son los que tienen que rendir cuentas. ¿Qué han hecho con el dinero del pueblo? Porque además, debo decirle, Manuel, esos fondos son fondos públicos, son fondos caros, porque además la mitad de ellos, es decir, 3.238 millones son en crédito, algunos a la tasa del 9.5, otros, los últimos 645, a una tasa de 7.5, cuando los mismos CETES meses anteriores habíamos tenido al 4%, hoy lo han colocado a 7.5. ¿Qué le indica esto? En realidad estamos frente a una situación grave. Ellos son los que tienen que dar la respuesta a esa pregunta de qué han hecho con los fondos públicos. Yancy, ¿podríamos hablar de una interpelación del ministro de Hacienda? Porque hemos visto de que no se ha presentado a las citas que se le han hecho en las comisiones de la Asamblea Legislativa. Incluso se hablaba de que se había solicitado a la policía que lo llevara por apremio. La policía dijo pues que dio sus argumentos y dijo que no se podía hacer eso. Pero ¿en qué estamos entonces en esta situación en la que se le está pidiendo al ministro de Hacienda que rinda, digamos, cuentas ante la Asamblea? El señor ministro se ha negado a asistir a las convocatorias de la comisión especial. Vamos a ver, Manuel, la comisión especial por ley tienen facultades adicionales a las comisiones, digamos, de cotidianas de la Asamblea Legislativa, a las convencionales de la Asamblea Legislativa. Se le citó en 3 ocasiones al señor ministro, él no asistió, se negó durante todo el mes de septiembre a llegar a una comparecencia como lo requiere la ley. ¿Y qué ocurrió? Bueno, la Asamblea, la Comisión Especial, recurrió, conforme nos manda la ley, a requerirlo por apremio. ¿Y qué obtuvimos de parte de la Policía Nacional Civil? Ninguna actuación. Hay otro incumplimiento de ley, todo eso está certificado a la Fiscalía General de la República. Usted podrá haber notado también que aún en redes sociales el señor director de la Policía Nacional Civil se pone a dar opiniones jurídicas cuando no es lo que se le había requerido. Él se pone a dar opiniones de orden jurídico, que dicho sea de paso, aún equivocando números de los artículos que se invocan. Pero lo que le quiero decir es que eso está certificado a la Fiscalía General de la República por los reiterados incumplimientos de ley. Esperamos que la Fiscalía tome acción. El tema de la interpelación es un tema que está discutiéndose y así lo acordó la comisión, de que entrara una valoración de cada grupo parlamentario para definir la posición que cada uno podría tener con respecto a este tema. Recuerden que la interpelación la aprueba el Pleno. Pero en el caso del FMLN, ¿ustedes estarían avalando una interpelación o estarían solicitando que se dé una interpelación, ustedes como fracción? Aún no hemos hecho esa discusión, eso fue la situación que se presentó el día viernes. El día viernes pasado fue la negativa de la colaboración por parte de la Policía Nacional Civil, lo cual es gravísimo, Manuel. No le quita realmente un incumplimiento a un director de Policía Nacional Civil. Realmente es la primera ocasión en que estamos ante una situación como esta. Pero como yo le he venido mencionando, estamos frente a un reiterado incumplimiento de ley por parte de los ministros. Yo creo que aquí la institucionalidad del Estado debe funcionar, porque ahora se une a esa instrumentalización también la Policía Nacional Civil, así como hacen con el Ejército, ¿verdad? Y han hecho con otras instituciones del Estado. Hoy están haciendo eso hasta con la policía. Estamos deteriorando, este gobierno ha deteriorado mucho la institucionalidad democrática creada incluso a partir de acuerdos de paz, es decir, toda aquella institucionalidad que se ha ido desarrollando, construyendo a lo largo de estos años para garantizarle a los salvadoreños un Estado de Derecho. Entonces esa institucionalidad está quebrantando por parte del órgano ejecutivo. Es gravísimo la utilización que hace de la policía, que hace también del ejército, realmente es preocupante. Creo que estamos frente a una situación que el país debe equilatar, valorar,
suficientemente en este momento. Ya hay preocupación del ámbito internacional expresado a través de diferentes medios y ya también el ambiente internacional está muy pendiente de todas estas ilegalidades que está cometiendo desde la Presidencia de la República y los diferentes órganos del Ejecutivo. Ahora bien, diputada, ¿qué cantidad de fondos están en manos de la Comisión de Hacienda, que están en estudio, pendientes de ratificación o créditos pendientes de discusión? Hay menores ingresos ahora ya, porque recordemos que los 1.000 millones colocados en títulos valores, eso ya se resolvió, eso está en ingreso prácticamente. Son 1.000 millones que han sido colocados, lo de los fondos monetarios, eso está desembolsado, lo del Banco Mundial también está desembolsado, lo del BID en el último tiempo está desembolsado. Fíjese que aquí hay otro elemento adicional, de los 197 millones que se aprobó del BID recientemente, habían 75 millones para las municipalidades, provenientes de la cuota de 2.000 millones que se le autorizó al gobierno para que pudiera colocar en deuda. Y resulta ser que de esos 75 millones tampoco lo entregaron. Eso es fondo que viene de préstamo y tampoco lo han desembolsado. Eso se suma a los 4 meses que tienen pendientes del FODES, es decir, esto desmiente también aquello que si es de fondos de crédito les van a transferir a las municipalidades. Quedó claro y que es una mentira, porque hace un poco más de 3 semanas la Asamblea aprobó estos 75 millones provenientes de crédito que formaban parte de una aprobación de 197 millones de dólares y usted ve hasta la fecha no lo han transferido y se van inventando historias, ¿verdad? De que por qué no lo pueden pagar, porque por una cosa, por la otra, pero ahí están los fondos desembolsados en el gobierno, están a disposición del Ministerio de Hacienda y aún no lo ha transferido todavía, es decir, la cantidad de recursos que están dividiendo, bueno, los 645 millones de CETES que acaban de ingresar, esos son a cuenta del decreto 640, según lo que apareció publicado en la Bolsa de Valores, que era la base legal sobre la cual colocaron los 645 millones de dólares, porque esos 645 millones son por la figura de CETES, que es un crédito de corto plazo. Eso ya no pasa por la Asamblea Legislativa, Manuel, hay que decirlo. Claro. Muchos de estos recursos, como la colocación de los títulos valores, todo lo de letes, CETES que tienen a disposición y han tenido de todos estos millones, eso no está pendiente en la Asamblea Legislativa, eso ya está desembolsado, eso es dinero líquido que tiene a disposición el gobierno, porque así es la figura que se utiliza, es decir, la mayor parte de los recursos que estaban disponibles para del financiamiento han sido colocados ya de forma líquida. Gracias. Muy bien, vamos a hacer una pequeña pausa comercial porque se avecina otra discusión que sabemos que va a ser larga y que va a ser un tanto tensa, la discusión del presupuesto general de la Nación para 2021. El 30 de septiembre el gobierno presentaba el plan de gastos, pero hay una serie de elementos ahí que llaman la atención también y que es importante que pongamos sobre la mesa esta mañana y que conozcamos la evaluación de una de las fracciones legislativas en ese órgano de Estado, donde se va a tomar la decisión de aprobar el presupuesto 2021, donde se vayan a discutir las cifras que van incluidas en ese plan de gasto. Volvemos enseguida. Mañana de día, martes 6 de octubre de 2020. Esta mañana en el espacio de la entrevista estamos hablando de diferentes temas que están siendo discutidos en la Asamblea Legislativa. Ya hablábamos de lo que está ocurriendo con el tema del FODES,
que esta mañana pues ha desencadenado protestas en diferentes puntos del país, y ya les mostrábamos los bloqueos de calles que se están desarrollando en este momento en puntos como Soyapango, a la altura en el Boulevard El Ejército, también en puntos como Santo Tomás, en la calle Antigua a Zacatecoluca, y también puntos como Santiago Texacuangos, esto en la carretera al Aeropuerto Internacional, y también otro punto en la carretera Santa Ana y también en la zona de Opico. Hay protestas y por ende pues está difícil circular en esas zonas para cientos de automovilistas. Pues un día un tanto atípico que está comenzando pues muy mal, en el sentido de que no van a poder cumplir con sus obligaciones, como por ejemplo llegar a sus trabajos a tiempo, considerando pues estos bloqueos que están en desarrollo en esta mañana. Nosotros aquí en el espacio de la entrevista estamos conversando con Yancy Urbina, diputada por el FMLN y también pues parte de la Comisión de Hacienda en la Asamblea Legislativa. Diputada, ¿qué opinión tienen ustedes del plan de gastos presentado por el gobierno? Hay algunas reacciones donde se habla de la cantidad de deuda que se busca emitir para financiarlo y de las áreas que se busca cubrir con más deuda. Pero, ¿qué visión tienen ustedes y cómo ven el panorama en cuanto a la discusión del plan de gastos? Bueno, Manuel, en realidad usted creo que utiliza la palabra que refleja más bien lo que es este presupuesto general de la nación. El presupuesto normalmente es una herramienta de planificación, es una herramienta que recoge, refleja las políticas públicas, las apuestas estratégicas para el país, es aquel factor de apuntalamiento también de la economía del país. Pero lo que hemos recibido es un presupuesto que, como usted bien lo señala, es un plan de gasto, es decir, en qué van a querer gastar todos estos recursos que ascienden a 7.453 millones de dólares. Vamos a ver, en primer lugar, hay que hablar del presupuesto en términos muy generales y luego hay que ver el tema, por ejemplo, de ingresos, el tema de financiamiento, que son elementos importantes que hay que tomar en cuenta en este presupuesto, y también el tema del gasto. Pero quisiera decirle de que este presupuesto, en primer lugar, crece notablemente en términos absolutos con respecto al anterior. Es decir, en este presupuesto estamos hablando de 1.027 millones más, es decir, el presupuesto general del 2020 es 6.426 millones de dólares y hoy crecemos 1.027 más, es decir, que están poniendo un presupuesto de 7.453.4 millones. Ya este crecimiento le plantea a usted varias interrogantes, es decir, ¿en base a qué crece este presupuesto? ¿Por qué este gobierno manda un presupuesto de 1.027 millones más? Es decir, allí ya hay varias voces que están planteando de que este es un presupuesto pensado desde la perspectiva electoral, más que desde la perspectiva de una gestión pública responsable, que tenga a la base un análisis real de la economía y un análisis real de cómo está el desempeño económico de nuestro país. El ambiente, por ejemplo, ya nos indica que más bien pareciera ser que este es un instrumento más de política electoral que de otra naturaleza. Hay que ver que tienen algunos elementos importantes que hay que tomar en cuenta. Por ejemplo, ¿cuál es la base del crecimiento de la economía, del cual parte este presupuesto? En primer lugar, decir, Manuel, que es la estimación del crecimiento de la economía, según reflejan la documentación que ha enviado el gobierno, nos indica una visión, diríamos, no optimista, muy optimista del crecimiento de la economía. La economía de El Salvador no crece al 4%, y eso ha sido una constante a lo largo de los años que tenemos. Hay factores que determinan este crecimiento de alrededor del 2.5%, que son los valores donde hemos promediado. Ese ha sido el promedio. Ahora estamos viendo un crecimiento, una estimación del crecimiento del 4% y puede que es un poco más. Entonces, la primera pregunta que uno se hace es, bueno, ¿de dónde está esa estimación de crecimiento tan optimista de la economía? Desde su punto de vista están pecando de optimistas. Cuando el día anterior a la presentación, hace unos pocos días, el Banco Central informaba de una caída
vertiginosa, grande, de 19 puntos en el PIB. Es decir, hace 2 días, hace 10 días atrás de la presentación del presupuesto, un día antes, el informe del Banco Central estaba diciendo que habíamos caído en el último trimestre del año 19 puntos del PIB. Entonces uno, como que ahí hay un tema que hay que analizar. Yo creo que hay que decir que esto fue presentado la semana pasada, el día miércoles, y estamos empezando a hacer todos los análisis. Creo que todos los equipos estamos en eso, pero ya aquí hay unas preguntas que nos llaman mucho la atención, es decir, sobre la base de que se está planteando un crecimiento de esa magnitud de la economía. Luego hay que también tener en cuenta que en el ámbito de los ingresos hay cosas que nos llamaron mucho la atención hasta la fecha, como por ejemplo es que el crecimiento de ingresos estimado en el IVA, y esto sí nos llama mucho la atención porque el nivel de crecimiento del IVA es bastante alto, en el sentido de que crece arriba del 4.78%, es decir, estos crecimientos de los ingresos basados en el IVA sí nos parece un aspecto que hay que analizar bien. ¿Por qué? Porque el IVA puede crecer, el ingreso del IVA puede crecer por 2 razones. O hay un boom de consumo, hay un desbordamiento del consumo, y eso hace que la recaudación del IVA sea mayor. Este boom del crecimiento del consumo, el incremento en el consumo, tendría la base un mayor ingreso de las familias en los hogares, en los salvadoreños, en las familias, en cada uno de los hogares salvadoreños. Es decir, ese ingreso que se haya incrementado en este momento no lo vemos, porque incluso hoy estamos frente a una caída grande en el empleo. Entonces, punto de ingreso. Otro factor es, Manuel, si me permite, es un incremento o un aumento que pretenda hacer este gobierno del incremento en el IVA, es decir, claro, en la tasa. Ahorita estamos el 13%. ¿Será que este gobierno está planteando que va a crecer al 15, al 16%, como se escucha en algunos pasillos? Este es un tema que hay que analizarlo, porque si se está estimando ingresos superiores en IVA, más bien pareciera ser de que va por la vía de que este gobierno está interesado en subirle al valor del IVA, al porcentaje del 13 que tenemos ahora, no sé hasta cuánto, porque eso hay que estimar bien cuánto es el crecimiento, y de acuerdo a eso poderlo observar. Lo que sí está claro es que este gobierno tiene un interés de aumentar el IVA, porque ese es prácticamente el único de los elementos donde crece en términos de ingresos. Esta parte creo que va a haber que explorarla bien y trabajarla bien en el ámbito de los ingresos. Pero definitivamente, si se habla de incrementar, por ejemplo, el porcentaje de lo que se paga de IVA, tiene que pasar por la Asamblea Legislativa, y en este momento los porcentajes obviamente no le favorecen al gobierno para intentar hacer algo como eso que usted está planteando. Recuerde usted que el año anterior también hubo una aprobación de presupuesto, de la cual creo que fuimos el único partido que no votamos por eso, fue el FMLN. A lo largo de los tiempos, este gobierno ha hecho acuerdos con los partidos de derecha. Eso no le extraña, es decir, eso lo hemos visto. Este gobierno es un gobierno de derecha que ha hecho acuerdos con partidos de derecha y ha llegado a entendimientos con partidos en la Asamblea de Derecha, en la Asamblea Legislativa. Yo le quiero decir, nosotros como FMLN desde ya le decimos a este gobierno, nosotros no vamos a apoyar ningún incremento en impuestos, menos del IVA, porque ni el IVA, ningún otro impuesto. ¿Sabe por qué? Porque eso es de los impuestos más regresivos que hay, lo castiga a las personas menos favorecidas, con más necesidades, y realmente nos parece que es impropio estar pensando que el gobierno esté pensando
en incrementar el IVA en un momento como este. Esta parte, por lo menos el grupo parlamentario del FMLN, vamos a dar una batalla importante. No estamos, nos hemos declarado en contra de cualquier incremento a impuestos, incluyendo el IVA. Entonces, ese es un elemento que vamos a ver. Lo otro, Manuel, usted también ha visto acuerdos que han llegado en la Asamblea Legislativa con otros partidos políticos. Ahora bien, diputada, hay diferentes elementos que están en el análisis del presupuesto. Como decíamos, los montos, hay una diferencia entre el presupuesto para 2021 y el que está en ejecución para 2020. Para 2021 se proyectan 7.435.3 millones, es el presupuesto general de la Nación, y el año anterior, el año que está en ejecución, en desarrollo, es 6.426.1 millones. Hay algunos análisis que dicen, mire, ese presupuesto ha sido hecho para que no se apruebe. ¿Ustedes cómo ven este tipo de apreciaciones que se dan en torno al presupuesto que se les ha planteado a ustedes como diputados? Sí, hay varios comentarios que han circulado ya de analistas, estudiosos, que opinan que este es un presupuesto que tiene tan poco fundamento técnico, que lo que está es más bien es una apuesta electoral, y que por lo mismo lo que se ha planteado como presupuesto es para que no tenga una aprobación en la Asamblea Legislativa. Esto, en nuestra opinión, Manuel, hay que examinar bien. Estamos en las preliminares de haber recibido este presupuesto. Estoy hablando no tenemos ni una semana de haber recibido este presupuesto, este plan de gastos. Hace menos de una semana estamos empezando todo el análisis. Habrá que desarrollar el análisis exhaustivo. Por lo menos desde nuestro grupo parlamentario estamos en ese esfuerzo de realizar un análisis exhaustivo a todo el planteamiento, a toda la base de este presupuesto. Y como siempre, vamos a hacer, como lo hemos hecho a lo largo de nuestra historia como grupo parlamentario, vamos a hacer un análisis a profundidad, un análisis técnico de este plan que hemos recibido, de este plan de gastos que hemos recibido. Vamos a hacerle todos los análisis que se requieren para poder tener un planteamiento en torno a la viabilidad de este tema. Yo creo que es muy preliminar el momento como para comentar de si se va a ver aprobado o no. Hay que darle curso a este presupuesto, hay que analizarlo, hay que verlo bien. Como yo le mencioné al principio, el presupuesto es uno de los principales instrumentos de política pública, y nuestra población, como nosotros lo hemos planteado desde el FMLN, nosotros queremos un presupuesto que le dé respuesta a las necesidades de la población. Hemos dicho que queremos un presupuesto transparente, como no queremos que nos salgan como los presupuestos como fue el año pasado, que quedó expuesto frente a la nación, aquellas bolsas de más de 214 millones que tenían escondidos en el presupuesto como gastos financieros. Tenían muchas partidas dudosas, como también, por ejemplo, nos parece excesivo los fondos asignados a publicidad, mientras le están recortando a instituciones importantes como la Corte de Cuentas, la Procuraduría General de la República, como le recortan a la Procuraduría de Derechos Humanos, al Instituto de Acceso a la Información, al Tribunal de Ética. Ya esto ya le indica a usted cuál es la intencionalidad también de ahogar esas instituciones contraloras. Lo que ha mandado el gobierno también en ese plan de gasto es un recorte. Fíjese, crece grandemente en muchas partidas, pero aquellas instituciones contraloras como la Corte de Cuentas, el Instituto de Acceso a la Información Pública, a la Procuraduría de Derechos Humanos, a la Procuraduría General de la República, le está recortando en el presupuesto. Son temas que a usted dice, bueno, está claro que este gobierno tiene un problema serio con la rendición de cuentas, con la transparencia, más bien quiere de quitarle capacidades a estas instituciones para realizar su trabajo. Esas cosas también están expuestas y son preocupaciones,
porque cuando hay un incremento tan notorio en los fondos públicos, usted también ve, a esto recorta, pero en los temas de publicidad no recorta, por el contrario, la publicidad es más alta que el presupuesto de la Procuraduría General de la República, de la Procuraduría de Derechos Humanos. Entonces usted dice, hay inequidades de ese orden. ¿Le preocupa a usted, por ejemplo, diputada, el hecho de que puede haber un cambio en las aritméticas legislativas el otro año, considerando, digamos, los acontecimientos que se están dando, los sondeos de opinión que indican que partidos como el FMLN, como Arena y como el resto de partidos pequeños tienen un nivel de aceptación muy bajo entre los ciudadanos y, por ejemplo, fuerzas emergentes como Nuevas Ideas tienen un nivel de aceptación que alcanza más del 40%? ¿Le preocupa a usted que haya, digamos, un cambio en la forma en que se toman decisiones en un órgano como la Asamblea Legislativa? Algunas opiniones que hemos escuchado también dicen de que por eso el gobierno plantea ese incremento en el IVA, porque esperan tener un cambio en la correlación de la composición de la Asamblea Legislativa para entonces hacer un cambio en el incrementar el IVA, incrementar el impuesto. Esas son situaciones que también hemos escuchado, de que están pensando que se les apruebe de esa manera el presupuesto con esa estimación de ingresos, porque ellos consideran que podría haber un cambio en la conformación de la Asamblea Legislativa en las elecciones del próximo año. Y con esa expectativa creen que podrían incrementar el IVA. Es una acción muy perversa si eso es así, porque en realidad estarían, digamos, trabajando en ese cambio de esa correlación para castigar al pueblo con un incremento de un impuesto que, como le he mencionado, es uno de los impuestos más regresivos que hay a nivel nacional. Fíjese cómo es este tema de importante, que hemos pasado de que, según el reporte de los ingresos que hace el gobierno, dice que el IVA se convertiría en el 51% de los ingresos. Grave. Esa es una situación muy grave. Hay que ponerle mucha atención. Muy bien, diputada. Le queremos agradecer que nos haya visitado esta mañana de martes. Sabemos que hay muchos temas que discutir en la Asamblea Legislativa y nosotros, como Noticiero Hechos, le vamos a dar seguimiento a esta información y vamos a escuchar a todos los que representan, pues, en este país a las fuerzas vivas y que están, digamos, tomando decisiones y dando opiniones sobre lo que está ocurriendo, ya sea, digamos, en el Ejecutivo o también en el Legislativo o incluso también en el Judicial. Gracias por estar aquí, Yancy Urbina. Muchas gracias, Manuel. Encantada de estar con usted y un saludo a toda la familia salvadoreña. Vamos nosotros a una pequeña pausa comercial y cuando regresemos vamos a tener datos de lo que está ocurriendo en las calles a esta hora. Los bloqueos que, como decíamos, están en desarrollo. Ya revisábamos lo que estaba pasando en Soyapango, lo que está pasando también en la carretera Santa Ana, lo que está pasando en el sector de Opico, lo que está pasando en la carretera al aeropuerto, ya sea por la calle Antigua Zacatecoluca o también por la autopista a Comalapa. Más información cuando volvamos. Además, la información del clima, información deportiva y también del entretenimiento aquí en Hechos AM. Volvemos.